Bendiciones, los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Hoy le voy a pedir que por favor nos ayuden a promover nuestro ministerio. Nuestra misión es darlo a conocer. Y para ello les pedimos que nos den un like, porque ustedes saben que eso hace que los algoritmos promuevan nuestras enseñanzas. Estamos en la penúltima de las 7 enseñanzas de la serie. Y el tema de ahora, en la enseñanza número 306, es hablar en lenguas. Como todas mis enseñanzas, esta lleva el mismo propósito: glorificar a Dios y dar a conocer el ministerio de liberación. Pero el tema a desarrollar ha generado mucha polémica con el correr del tiempo. Y como ya lo he dicho antes, la Biblia, sin la guía del Espíritu Santo, te lleva a que la interpretes a tu manera. Y es justo ahí donde los demonios toman ventaja y confunden, ponen duda y generan mentiras. Así han surgido innumerables controversias en relación al don de hablar en lenguas. Así que una vez más, yo les digo que la palabra de Dios no debe ser motivo de controversia, mucho menos de polémica, tampoco debate, porque cuando eso existe, eso claramente está dando evidencia que no están hablando la palabra de Dios. Espero que quede claro. Dicho esto, les abro mi primer énfasis. La expresión hablando en lenguas significa una capacidad milagrosa que tenían algunos hermanos cristianos del primer siglo. Ellos hablaban un idioma sin conocerlo o haberlo aprendido. Puedes leer algo de eso en Hechos 10:46. Pero las personas que conocían el idioma y los escuchaban entendían con facilidad, como en su propia lengua, al que hablaba. Puedes leer algo de eso en Hechos 2, del 4 al 8. Y este fue uno de los dones del Espíritu Santo que Dios le dio a los primeros cristianos, según Hebreos 2, 4 y Primera de Corintios 12, del 4 al 30. Como dato adicional, el relato bíblico, te diré que la primera vez que ocurrió este milagro fue en Jerusalén, en la mañana de aquella fiesta judía de Pentecostés, en el año 33. Ahí aproximadamente unos 120 discípulos de mi Señor Jesús estaban reunidos y todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, según Hechos 1:15 y Hechos 2 del 1 al 4. Yo, como pastor y ministro de liberación, te hago una observación. Pon atención. Ellos hablaron en lenguas o idiomas existentes. No hicieron sonidos ni sílabas como ocurre hoy en día en algunas iglesias, obviamente. Y la multitud de personas que estaban en esa celebración de toda nación oyeron hablar a esos discípulos y los oyeron en su propio lenguaje. Y esto según Hechos 2, del 5 al 6. O sea, que uno de los propósitos de este acto de hablar en lenguas demostraba que Dios respaldaba a estos discípulos, como lo había hecho
anteriormente con otros. Algunos hicieron milagros, respaldándolos por el Señor. A otros siervos fieles, por ejemplo, Moisés, en Éxodo 4, del 1 al 9. También en Números 17:10. Otro que dio ese ejemplo fue el apóstol Pablo. Él lo dijo de esta manera en 1 Corintios 14:22. Si utiliza Reina Valera 1960, lo vas a leer así. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Los que escucharon a los discípulos en Pentecostés dijeron: los oímos hablar en nuestras lenguas acerca de las cosas magníficas de Dios. Y esto según Hechos 2:11. Así que otro propósito de este don era capacitar a los cristianos para que pudieran dar testimonio total y hacer discípulos en todas las naciones, tal y como mi Señor Jesús lo mandó en Hechos 10:42 y Mateo 28:19. O sea, que hay un propósito claro para hablar en lenguas públicamente. Y el que habla en lenguas, como cuando ora, él o ella asimismo se edifica. Y esto según 1 Corintios 14:4. Dicho esto, te abro mi segundo énfasis. Pon atención. Y también pon alerta tu oído espiritual, porque te lo diré de una manera hermenéuticamente hablando. Muchos cristianos creyentes y congregantes creen que hablar en lenguas es una evidencia de tener al Espíritu Santo como evidencia única. Pero eso no es verdad, y aquí te lo explico. En el libro de los Hechos se mencionan 3 ocasiones donde el hablar en lenguas sucede cuando se recibe al Espíritu Santo. Y estas lecturas son Hechos 2:4, Hechos 10:44 al 46 y Hechos 19:6. Sin embargo, estas 3 ocasiones son las únicas veces en la Biblia donde el hablar en lenguas es una evidencia del recibir al Espíritu Santo. A través del libro de Hechos, miles de personas creen en mi Señor Jesús, y por más que le busques, no encontrarás nada que diga acerca de que estas personas que fueron nuevas creyentes, ejemplo, las 3,000 cuando predicó Pedro, hayan hablado en lenguas después de haber recibido al Espíritu Santo. Y esto según Hechos 2:41, Hechos 8:5 al 25, Hechos 16:31 al 34, Hechos 21:20. Y también yo, como pastor y ministro de liberación, te digo que en ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña que hablar en lenguas es la única evidencia de que la persona haya recibido al Espíritu Santo. De hecho, el Nuevo Testamento enseña lo contrario, porque ahí se nos dice en diferentes maneras que cada creyente en mi Señor Jesús tiene y fue sellado con el Espíritu Santo. Te lo dije muy claro en la enseñanza número 302. Por favor, escúchala. Y si ya lo hiciste, escúchala nuevamente y ponle mucha atención. Y también puedes estudiar Romanos 8:9, Primera de Corintios 12:13, Efesios 1 del 13 al 14
y te lo recalca muy claramente en Primera de Corintios 12, del 29 al 31. Ahí dice: no todos los creyentes hablan en lenguas. Esto te lleva a una pregunta: ¿por qué era el hablar en lenguas la evidencia del Espíritu Santo en esos 3 pasajes del libro de Hechos? La respuesta la encuentras en el capítulo 2 del libro de Hechos. Ahí se te explica claramente que los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo y capacitados por él para que ellos clamaran o proclamaran el Evangelio de mi Señor Jesús. O sea, que los apóstoles fueron habilitados para que hablaran en otros idiomas, o sea, otras lenguas, a fin de poder compartir la verdad con los demás en los idiomas de ellos o en sus propios idiomas o lenguas. También Hechos 10 relata que el apóstol Pedro fue enviado a compartir el Evangelio con personas no judías. Y Pedro y los nuevos cristianos, siendo judíos, yo me imagino que debieron haber pasado muchas dificultades al aceptar a los gentiles, o sea, personas no judías, dentro de la iglesia. Esta es la razón por la que Dios capacitó a los gentiles para hablar en lenguas, para así demostrar que los gentiles también habían recibido el mismo espíritu que habían recibido los apóstoles en Pentecostés. Y esto según Hechos 10:47 y Hechos 11:17. Hay un relato específico en el libro de Hechos, capítulo 10, del 44 al 47, donde se describe que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque ellos los oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Tiempo después, Pedro menciona esta ocasión como una prueba de que Dios realmente estaba salvando a los gentiles, según Hechos 15, del 7 al 11. Entonces, yo voy a cerrar esta enseñanza diciéndole que en ninguna parte de la Biblia el hablar en lenguas se presenta como algo que todos los cristianos creyentes y congregantes deban esperar cuando reciben a mi Señor Jesús como Señor y Salvador, y por lo tanto son bautizados con el Espíritu Santo. De hecho, todas las conversiones relatadas en el Nuevo Testamento, solo 2 registran el hablar en lenguas en ese contexto. Por lo tanto, las lenguas fueron un don milagroso que tuvo un propósito específico para un tiempo específico, y no fueron nunca, y tampoco lo han sido, la evidencia de hablar, la única, de haber recibido al Espíritu Santo. Así que mi deseo es que el Espíritu Santo te guíe a la verdad de su palabra, y que si eres ministrado en liberación, estarás a cuentas con Dios, y tu relación con el Espíritu Santo
mejorará mucho, porque será mi Señor Jesús, si te ministras en liberación, quien te hará verdaderamente libre. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, por favor, que tu Santo Espíritu se la revele, así de sencilla, simple, como Él es, como Él explica, como Él habla. Por favor, Padre, que ya no hayan discusiones y tampoco mentiras acerca de las lenguas. Atrae a todo cristiano creyente y congregante a ti con lazos de amor y revélales a través de tu Santo Espíritu, tu palabra. Y yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.